¿Tiene alguna pregunta? No. ¿Que no quiere hablar de Canadá? ¿Por qué no? ¿Por qué es que no quiere hablar de Canadá, por Porque cierto? esto es sobre un tema diferente. Acabar con todo esto Claro. es ahora mismo un tema mucho más importante. Acabamos de terminar una guerra de 30 años donde 6 millones de personas murieron. Así que no me hagas una pregunta comercial sobre Canadá. La verdad que Trump no nos quiere decir es que pocas cosas le irritan tanto en estos momentos como Canadá. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque la guerra con Canadá ha comenzado. A Trump, que tanto le encanta hablar de estas guerras, afortunadamente no militares, comerciales, y ya comenzó. Y esta vez, amigos, pues parece que fue Estados Unidos el que terminó acorralado. Fíjense, un día después de que Donald Trump anunciara que se estaban acabando las negociaciones comerciales con Canadá, furioso por este impuesto digital que vamos a ver del 3% que Ottawa le puso a las grandes tecnológicas de Estados Unidos, bueno, pues amenazó con nuevos aranceles, creía de alguna manera que con eso Canadá se iba a doblar, que se iba a espantar, incluso en su locura hablaba hasta de aranceles, incluso de un 400%, háganme ustedes el favor, 400% de aranceles, pues era algo que simplemente no se podía creer. Y después de eso, pues ya resultó que Canadá simplemente no se dobló. Mark Carney ni se inmutó. El nuevo primer ministro de Canadá le responde a Trump con 3 movimientos que le voltearon toda la narrativa y que lo dejaron tambaleando. Primero, pues la ministra de Finanzas de Canadá lo hizo oficial. Este impuestazo contra Donald Trump, que le dobló hasta los ancestros, pues porque es un impuesto que entra en vigor este mismo mes, no hay retrasos, no hay una mesa de negociación, es una ley, no es una advertencia, no es algo que, como estos famosos tarifazos de Trump que dice que en 2 semanas o en un mes, no, esto es una ley que entra en vigor, es decir, vemos una línea ya clara pintada en el suelo en donde es el primer manotazo en la mesa. El segundo, que Canadá lo internacionalizó, porque no solamente se mantuvo firme con este golpazo a la economía estadounidense, sino que encima, y fue lo que más le molestó a Trump, por eso ni siquiera quiere hablar de Canadá, porque le duele tanto, esa es la realidad, que Canadá le pega este golpe a las multinacionales multimillonarias, válgase la redundancia, a las más poderosas de Estados Unidos, y encima Mark Carney se va a Europa, se sienta con ellos, con otros socios comerciales europeos y se pone de acuerdo para juntos darle la espalda a Estados Unidos. ¿Cómo? Pues diversificando sus cadenas de suministro, firmando acuerdos para que Europa y Canadá sustituyan a Estados Unidos por el comercio entre ellos mismos. Y dejan afuera el mercado estadounidense. De hecho, si ustedes se fijan, ellos dieron una pista que no hay ni siquiera que ser muy analíticos para darse cuenta. Dijeron, somos el canario en la mina. Lo que nos pasa a nosotros, pues le puede pasar al resto del mundo. Ese, amigos, pues ¿qué fue? Obviamente fue un aviso para todos los que siguen creyendo que el bullying económico de los Estados Unidos o de Donald Trump no tiene consecuencias. Claro que tiene consecuencias. Y el tercer golpazo que le da Canadá a Washington, que son 3 contraataques seguidos, es que activa Canadá su cronómetro, le pone un ultimátum a Donald Trump en donde le dice, a ver, si Washington no regresa a la mesa, si Donald Trump no quiere sentarse con nosotros, pues en julio, aparte de este golpazo que ese ya nadie te lo quita, en julio nos volvemos a ver, papacito, porque en julio vamos con aranceles de respuesta. O te sientas a negociar o te doblamos. ¿Cómo? Te comes la venganza. Y alguien puede decir, ¿qué le va a hacer Canadá? No. No nada más es Canadá. Ahora resulta que es Canadá y Europa juntos. Y Donald Trump por eso está que no lo calienta ni el sol. No se esperaba que sus 2 más grandes aliados, que es toda la Unión Europea, junto con Canadá, le iban a dar la espalda, sí. Carney, por supuesto, le responde con una estrategia, con alianzas, con tiempos precisos. Y a esto se suma Reino Unido también y Australia, ¿eh? Entonces, miren, déjenme comenzar
con el primer contraataque de Canadá, que fue el que más le dolió a Donald Trump. Muchos me están preguntando sobre este 3%, que a lo mejor no nos suene como algo muy grave, 3%, un impuesto digital, que es el que Canadá le puso a las empresas estadounidenses. Pero hablamos de un impuesto, amigos, que ya había sido discutido muchos meses atrás. Canadá llevaba mucho tiempo buscando, pues, la manera de hacer que las grandes tecnológicas estadounidenses que no pagan impuestos y que dominan todo el mercado digital del mundo, pues ahora paguen impuestos. ¿Por qué? Pues por operar en territorio canadiense. Si tú quieres meter YouTube a Canadá, si tú quieres meter Facebook, Instagram, Meta, pues Amazon, todas estas grandes tecnológicas, X por supuesto, pues ahora tienen que pagar impuestos. No va a ser ya de a gratis. Es parte de una agenda que Canadá comparte ya con varios países europeos, una respuesta a la evasión fiscal masiva, porque esa es la palabra, de empresas como Apple, Meta, Amazon, todas las grandes tecnológicas que facturan miles de millones de dólares y que no pagan un centavo de impuestos mientras a nosotros nos cobran todos los impuestos del mundo. Eso es lo que le molestó a Donald Trump, que le tocaron el bolsillo a sus amigos multimillonarios. Y esa decisión que toma Canadá de avanzar con este impuesto digital, pues fue lo que hizo que Donald Trump reventara. El presidente Donald Trump dio por terminadas las negociaciones comerciales con Canadá luego de que el gobierno canadiense aplicó un impuesto a los servicios digitales. El presidente Trump escribió en su plataforma Truth Social que debido a ese impuesto escandaloso daba por terminadas todas las negociaciones comerciales con Canadá con efecto inmediato. Agregó que informarán a Canadá sobre los aranceles que pagarán para hacer negocios con Estados Unidos en los próximos 7 días. Remató calificando a su vecino del norte como un país muy difícil. Washington ya había criticado el impuesto canadiense a los servicios digitales. El año pasado solicitó un acuerdo de solución de controversias sobre el asunto. En 2024, Canadá impuso un impuesto a los servicios digitales dirigido a gigantes estadounidenses como Google, Apple, Meta, Amazon y Microsoft. Los acusa de aprovecharse de la naturaleza intangible de sus negocios para evadir impuestos. Está previsto que Ottawa comience a recaudar este impuesto el 30 de junio. Va dirigido contra los gigantes tecnológicos, con ingresos globales anuales superiores a 1.100 millones de dólares canadienses y con ingresos anuales en Canadá de más de 20 millones de dólares canadienses. Canadá se enfrenta a un régimen arancelario estadounidense particular, al igual que México. Se ve afectado por algunos de los nuevos aranceles establecidos por Trump, pero ciertas exportaciones todavía están algo protegidas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TEMEC, del que forma parte con Estados Unidos y México. Pues es increíble, ¿no? Que veamos a un Donald Trump diciendo básicamente que es insultante este tipo de acuerdos, cuando realmente lo insultante, amigos, es que nosotros paguemos impuestos y por otro lado veamos cómo Donald Trump protege a estas grandes multimillonarias para que no paguen, pues básicamente un centavo de impuestos. Simplemente no tiene lógica alguna esto. Y bueno, esto que le está imponiendo ahora Canadá precisamente a Estados Unidos del impuestazo del 3%, pues les duele en el alma. Ahora, imagínense, y esa es la gran pregunta, ¿no? Si le duele a Donald Trump el hecho de que sus amigos multimillonarios paguen 3% de impuestos, yo te pregunto cuánto pagas tú de impuestos, porque estoy seguro que tú no pagas 3% de impuestos. Ojalá, bueno fuera, y no nos estaríamos quejando. Nosotros llegamos a pagar hasta 53% en impuestos combinados, si ustedes hacen la cuenta. El que menos paga 20% o 22% en estos países. Entonces, pues claro que era un abuso total el que tenían estas grandes industrias y un abuso que ahora se ha acabado, pero que es parte de lo que más le duele a Donald Trump en estos momentos y pues por eso el gran berrinche. Pero repito, es apenas el primero de los berrinches porque el mismo Trump ha aceptado. Y bueno, lo dijo también en un tono que no fue el más amable, pero dijo que Canadá lo que estaba haciendo pues era básicamente copiándose de Europa, porque también Europa, y con esto acepta lo que nosotros decíamos, pues Europa es quien pues de alguna manera sigue esta misma línea que ha puesto Canadá de cobrarle a las grandes tecnológicas estadounidenses. Y es un golpazo. También, amigos, es otra manera de Canadá de decir
quién necesita más a quién, porque Trump se la pasa diciendo que él no necesita el TEMEC o el USMA, como se llama en estos lugares, que él lo quiere desaparecer porque realmente todo el mundo abusa de los Estados Unidos y Estados Unidos no necesita absolutamente de nadie. La gran pregunta, amigos, es si Estados Unidos no necesita de nadie, ¿por qué le ofende tanto a Donald Trump que se pongan estos impuestos contra sus propios países? ¿Por qué le ofende el hecho de que se cobre un impuesto que realmente es mínimo, un 3%, a los que más ganan? Es la manera en la que él está expresando, por supuesto, su rechazo a una política que sí está llevando a cabo en los Estados Unidos, en donde exenta de impuestos a los que más tienen, y los que menos tienen son los que terminan pagando precisamente por la fiesta de Trump de sus aranceles, de las tarifas, que como hemos dicho, los traslada pues siempre al consumidor final. Y eso es lo que hoy estamos viendo ya en el tablero de la discusión. De hecho, amigos, esto ya había sido anunciado desde el 2021. Este arancelazo de Canadá lo pausaron de alguna manera mientras se negociaban estos acuerdos globales en la OCDE y finalmente pues se reactiva frente a un Donald Trump en donde si había alguna condescendencia era porque Estados Unidos y Canadá eran amigos. A ver, ahora ni amigos, ni cuates, ni nada. El hecho de que nos una una frontera no quiere decir que tengamos que aguantar todo lo que ha estado haciendo Donald Trump. Y ahora, pues que se lanza con estas acusaciones, repito, Donald Trump, imagínense, amenazó absurdamente la semana pasada de contestar con un arancel de hasta el 400% a productos estadounidenses, a productos canadienses, porque decía Donald Trump que Canadá le había puesto 400% a los productos estadounidenses lácteos por mucho tiempo. Lo que no explica Donald Trump es que eso forma parte precisamente del sistema canadiense de gestión de suministros, que es un modelo pues, que regula la producción de productos como todo lo que tiene que ver con la leche, el huevo, la tortilla, y que por cierto, yo creo, amigos, que también debería de servir como un ejemplo o un modelo para lo que podría o debería de hacer México para proteger a los productores locales mexicanos que están sumamente expuestos a la manipulación de los precios de mercado de los productores estadounidenses. Entonces, gravar con un 400% a tu canasta básica evita que pagues un sobreprecio por lo que más necesitas tener en la mesa. Y aún así eso no impedía el ingreso de productos estadounidenses. Lo que hacía era de alguna manera establecer una cuota que además es lo que más le encanta a Donald Trump, ¿no? Él dice que su palabra favorita son las tarifas. Entonces la pregunta es, si tanto le encantan las tarifas, ¿por qué le molesta tanto que se las pongan? Porque como siempre decimos nosotros, y dice el dicho alvaradeño que se aplica siempre para todo, pues claro, porque no es lo mismo verla venir que sentirla llegar. No es lo mismo tú ponerle tarifas a todo el mundo que te las pongan a ti y más del 400%. Va Trump y es lo que también le termina de molestar porque de alguna manera compartimos aquí en Canadá, es la frontera más larga del mundo sin militarizar, Y hay cooperación en inteligencia. Canadá tiene mucha cooperación en lo que tiene que ver, no nada más en inteligencia, defensa, comercio, medio ambiente, tecnología. Y aún así, desde hace meses, pues lo que vemos es una campaña sistemática de Trump para romper esta relación hasta que hoy simplemente se acabó. Ya no hay paciencia, ya es un game over de Canadá. Esa relación parece que ya está rota. Ya no es un berrinche presidencial o de un primer ministro. Ya hay, por supuesto, pues una respuesta. Y miren, la gota que derramó el vaso, déjenme mostrárselos aquí. Yo ya les había platicado de esto. Lamentablemente sigue sin resolverse. Porque esto que ocurrió precisamente... bueno, ya de esto súmense lo de la cumbre en Bruselas y lo de la cumbre paralela a la Unión Europea, porque también muchos grupos, y déjenme nada más antes de pasar a este tema de un canadiense que murió en manos de ICE en un centro de detención. Clásico esto que llegan ciudadanos de Europa o Canadá a visitar Estados Unidos. Yo no sé qué hacen visitando Estados Unidos y ya saben lo que puede pasar. Lo meten a un centro de detención de ICE, vivo, sano, él se bajó del avión y salió muerto. Pero bueno, previo a eso, pues ya veíamos lo que se estaba tejiendo de Mark Carney en Europa, haciendo alianzas con Europa, pues para intentar no tener esta subordinación con Estados Unidos. El mismo Mark Carney dijo, nuestro futuro, a ver, ahora es con Europa. Básicamente lo que dijo es,
Ya no hay un futuro con Estados Unidos. No hay que aferrarse a eso, hay que mirar para adelante porque tenemos aquí represalias económicas. Lo irónico, amigos, es que todas esas amenazas pues también afectan a los productores y consumidores estadounidenses porque la economía de Estados Unidos, la de México y la de Canadá está tan profundamente integrada, amigos. Imagínense nada más entre Canadá y Estados Unidos cruzan la frontera más de $2,000 millones en bienes. Sin contar de todo lo que viene de México. Toda esa independencia, pues claro que hace que se sienta de los dos lados el terremoto. Y esta vez es diferente porque Canadá ya no está reaccionando con prudencia. Aquí ya se acabó la paciencia, ya no somos amigos, ya es dólar por dólar, producto por producto. Y lo mismo con Europa y para allá va Australia y Reino Unido. Es decir, las grandes potencias todas se le han volteado a Estados Unidos. China ya ni les digo, Estados Unidos ya ni les digo. Canadá en estos momentos vean la situación. Europa es lo mismo, Australia va en camino, Reino Unido también. Entonces, mientras todo pasa en esta semana, que por cierto, vaya semana la que tuvimos, pues ahora Donald Trump se la ha pasado lanzando acusaciones que no solo son ridículas contra Canadá, sino que también son muy peligrosas. Dice que Canadá alberga terristas. Ustedes saben cuál es la palabra, ¿no? Para no decirla aquí. Células terristas. Y dice que él está prometiendo que va a acabar con eso y que Canadá está permitiendo la entrada de pandillas en masa. Dice que hay armas escondidas en Canadá en los suburbios. O sea, amigos, está creando un escenario de estos que le gusta crear como cuando habla de una amenaza que justifica una invasión. Nada más que aquí las cosas van a ser diferentes. Esto no es Irán. Y lo que está diciendo en público, amigos, sin pruebas, sin evidencias, es no solamente irresponsable, sino peligroso. Porque ya la narrativa no nada más es una retórica, ya está alimentando la desconfianza, está alejando a los inversionistas, por supuesto, europeos, canadienses, australianos y de Reino Unido. Todas esas empresas pues ya no quieren hacer negocios ahí con un Donald Trump. Y por si no fuera todo esto suficiente, viene lo que yo les estaba comentando, que es lo que está terminando de colmarle la paciencia e indignar a Canadá. Es la muerte que todavía no ha sido explicada de Johnny Novielo, que es un ciudadano canadiense de 49 años que llegó sano en un vuelo a Florida y se murió en un centro de detención de ICE. Es decir, no sabemos exactamente por qué murió en un centro de detención. Fue retenido por migración estadounidense, no le dieron atención médica necesaria y ahora pues parece que están intentando tapar algo en Estados Unidos sobre quién mató, cómo se murió, por qué falleció Johnny Novielo, este ciudadano canadiense, y ahora Canadá está exigiendo explicaciones inmediatas. Y lo hace, por cierto, mientras la Casa Blanca sigue inventando amenazas desde el norte en lugar de hacerse cargo de lo que ocurre dentro de sus propias cárceles migratorias. El tema de Johnny Novielo es escandaloso porque estamos hablando de un canadiense que fallece en los centros de detención de ICE. Pero yo les pregunto, ¿cuántos de estos casos que no conocemos nombres y apellidos de ciudadanos que cruzaron la frontera irregularmente de El Salvador, de México, de Honduras, de Guatemala, de Chile, de la India, de China, etcétera? Y lo más preocupante, amigos, es que esto pues no es solamente una política exterior fallida, ya vemos que es una estrategia deliberada de Donald Trump que al final lo que está haciendo es aislando a Estados Unidos, porque no se trata de incompetencia. En un principio pensábamos esto. Ahora yo creo que se trata de un sabotaje. Porque cada vez que un aliado se aleja de Estados Unidos, es como si Donald Trump celebrara eso como si fuera una victoria. Es decir, parece que se ve muy contento de saber que Canadá ya no es más su aliado y que ahora está una guerra directa cantada ya, que es yo creo que el frente más violento comercialmente que tiene en estos momentos Estados Unidos, está abierto contra Canadá, no contra China ni Rusia. Bien dicen que la cuerda se rompe por el hilo más delgado, ¿no? Por lo más delgado. Y bueno, cada vez que uno de estos acuerdos se rompe, Trump lo presenta como un triunfo. No es un triunfo. Es un Estados Unidos que se está quedando sin sus más poderosos y confiables aliados de toda la vida. Y lo más grave, amigos, es que parece que no le preocupa quedarse sin Europa, sin Canadá, sin Australia, sin Reino Unido.
A nada de quedarse sin México también, ¿eh? Entonces, hoy lo que estamos viendo, amigos, es no nada más el caso de Canadá. Bien lo dice Canadá. A ver, somos el canario que puede servir como ejemplo de lo que en la mina, de lo que le puede pasar a cualquiera. Y junto con Europa. Entonces, por eso ya muchos están poniendo sus barbas a remojar. El otro día me preguntaba alguien en el chat, Víctor, ¿qué significa poner sus barbas a remojar? Bueno, en México decimos, cuando las barbas de tu vecino ves cortar, pon las tuyas a remojar. Es decir, si le pasó a él, te puede pasar a ti. Entonces, esto es algo que de lo que nadie está exento de las amenazas de Trump. Es un junior que nunca maduró. Pues bastante abuelito para no haber madurado nunca, ¿no? Deberían de romper todas relaciones, ya que este gobierno de Trump busca subordinados no aliados. Bueno, ya se acabó eso Parra 31. De hecho, por lo menos Europa ya dijo, ¿sabes qué? Ya estuvo, fuera. Tú y yo, Canadá. ¿Qué le compraba a Estados Unidos? Tal cual, te lo compro a ti. Oye, yo no lo tengo, Reino Unido sí lo tiene. Oye, no lo tiene, Australia sí lo tiene. Vamos a juntarnos entre nosotros. Ya, déjalo, que se quede solo. Está loco. Y ahora está sumamente aislado y enojado por algo que él mismo provocó, ¿eh? Diría el filósofo de Juárez, pero ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? El filósofo de Juárez es Juan Gabriel, ¿eh? Para los que no sepan. Bienvenidos Canadá, Europa, que se una toda América Latina también. Urge que se una México y toda América Latina. El problema es el coletazo de la serpiente ancestral. Vendrán tiempos más difíciles, seguramente vendrán, pero es algo que el mismo Trump está provocando. Había una integración comercial de la que nadie se quejaba, ¿eh? Digo, detalles menores, pero esta alianza comercial entre México, Canadá y Estados Unidos funcionaba muy bien. Era un ganar-ganar hasta que Trump pues comienza como chivo en cristalería. Muchas gracias, amigos, por conectarse a nuestra primera transmisión de lunes y nos vemos en un momento con más información.